Tema del día. Estamos iniciando con el tema del día. Bienvenidos todos a acompañarnos. Para hoy hemos preparado un tema especial que se denomina liberación emocional. Así como lo escuchan, liberación emocional. Nos acompaña Jessica Benavides. Ella es experta en biodescodificación psicobiológica y además naturópata. Lo dije bien, ¿no? Todo bien. Nombre medio complicado. Bueno, Jessica, gracias por acompañarnos. Empecemos un poquito explicando qué es esto de la biodescodificación psicobiológica. Adelante, buenos días. Buenos días con todos. Un gusto poder estar aquí, poder compartir un poquito de lo que conozco. Y bueno, como me dice don Edwin, ¿no es cierto? El tema de la biodescodificación psicobiológica tiene que ver mucho con alteraciones, digamos, a nivel psíquico, que también pueden estar manifestadas a nivel físico, es decir, cuando una dolencia que está en el ámbito mental se puede manifestar en el ámbito del cuerpo. No sé, se me ocurre, por ejemplo, alguien que tenga exceso de ira, posterior a eso tiene un dolor de cabeza. Ya es como para ejemplificar. Entonces, lo que hace esta nueva rama, digamos así, es generar una serie de técnicas que permiten justamente trabajar en estos ámbitos. No solo en el ámbito, digamos, mental o psicológico, sino también a nivel físico y a nivel también espiritual. Tomando en cuenta tanto el ambiente en donde se desarrolla el individuo y sus creencias, que son importantes justamente para entender la psiquis muchas veces de las personas. Y esta técnica nos permite la liberación emocional, que es el tema central. ¿Cómo se logra esta liberación? Justamente esta nueva metodología tiene diferentes técnicas dentro de sí. Entonces, la liberación emocional en sí es cuando nosotros buscamos que una persona pueda gestionar sus emociones, ¿sí? La emoción en sí no es algo malo. El problema se presenta cuando una emoción permanece en un largo tiempo o también se intensifica. Eso es lo que puede generar un desorden o a nivel psíquico, a nivel físico y afectar todos los ámbitos del individuo. Para esto se suele usar diferentes técnicas como por ejemplo la gestión emocional. Hay otros autores que también proponen el tapping, que es una técnica que toma las bases de la medicina tradicional china y la conjuga con programación neurolingüística, por ejemplo. Entonces lo que se hace es trabajar en puntos de acupuntura, estimular, digamos, con las yemas de los dedos, por ejemplo, y además de eso, ir diciendo como afirmaciones, ir reconociendo el problema, ir aceptando ese problema y también aceptar que uno es dueño de transformar esa situación para transformar también su salud y sentirse el mundo actual, mejor. la vida actual está bajo presión, el ser humano. Sí. Un estrés de diferentes fuentes, preocupaciones, resentimientos, odios, qué sé yo. Y de hecho vemos que usualmente nos encontramos en la actual sociedad gente malhumorada, gente colérica, gente que tiene mucha ira. Quienes tienen ese temperamento, ¿cómo les afecta a la salud física? Usted decía que de lo mental, psicológico se materializa una enfermedad física. Sí. Las personas que tienen mucha ira, ¿qué enfermedades pueden desarrollar? Cuando hablamos de la ira, nosotros dentro de la medicina china se trabaja con 5 elementos. La ira se relaciona directamente con la madera. Cuando hablo de la madera, hablo del hígado y la vesícula biliar. Entonces, si hay una persona que tiene ira, resentimiento, irritabilidad, cólera, frustraciones, directamente el que va a verse afectado en primera instancia, digamos, es el hígado. Entonces puede desarrollar enfermedades como hígado graso, estancamiento de la energía del hígado, hablando desde la medicina china, cirrosis. Y después de que el hígado está afectado, cuando prevalece, digamos, este estado de ira, irritabilidad o frustración, puede desencadenar un problema a la vesícula. Si esto prevalece, posteriormente va a ir como a los siguientes órganos. Del hígado puede ir al estómago. Por eso muchas veces cuando la gente se enoja tiene ganas de vomitar. Es porque está cambiando también la energía del estómago y lo que hace el estómago es devolver.
¿ya? Y así sucesivamente puede ir afectando los diferentes órganos, pero principalmente en la ira o en este tipo de sentimientos el que se afecta es el hígado. Esto explicaría cómo hay personas que nunca han bebido un licor, un trago, y desarrollan cirrosis hepática o se daña el hígado. Es por esta ira que tienen ellos muy fuerte, que puede ser genética o es adquirida. Nosotros todos genéticamente hablando tenemos tendencia a tener ciertas, digamos, disarmonías en el cuerpo, es decir, enfermedades. Entonces, cuando uno excede, digamos, en un tipo de emoción, esa disarmonía a la que uno tiene tendencia se desencadena. Porque todos tenemos, digamos, es como que está dormidito. Un poquito de ira. Exacto. Adrenalina. Está dormidito, digamos, como el gen de la cirrosis, digamos, ¿ya? Esa memoria hereditaria que tenemos. Pero si nosotros vivimos en un constante estrés, en constante ira y cólera, podemos desarrollar la cirrosis como tal, ¿ya? En cambio, si la dinámica es otra, digamos, esta pequeña memoria hereditaria puede estar ahí dormida y no nos puede afectar. Entonces hay diferentes enfermedades que de alguna forma sí están, ¿no? En nuestra memoria ancestral, memoria genética, porque tiene que ver con muchos temas de la medicina. Bueno, yo manejo medicina alternativa, que están ahí, sí, prevalecientes. Sin embargo, hay desencadenantes que permiten que esa disarmonía se manifieste en el ser humano. Ahora, Jessica, hemos analizado la ira que puede provocar en el organismo, pero la pena, la pérdida de un ser querido, ¿qué puede desencadenar? Quiero que me responda luego de escuchar una pregunta de alguna participante. ¿De quién se trata? Buenos días. ¿Aló? Hola. ¿No? Sí, buenos días, doctor. Sí, adelante. Gracias por el espacio, que le felicita por su excelente programa, y hacer una preguntita a la doctora. A ver. Que tenga la bondad de informarme sobre el origen de la migraña. Tengo en estos días este problemita de la migraña y cómo superar este problemita. Le agradezco mucho. Muy bien, perfecto. Vamos entonces en orden, gracias por la pregunta. Primero decía yo, ¿qué otro problema puede desencadenar la pena derivada de un duelo, pérdida de un ser querido y luego la migraña? Por favor. Ya, entonces empezando con el tema de la pérdida. La pérdida se relaciona mucho con la tristeza. La tristeza está relacionada directamente con el pulmón, que es como nuestro principal órgano afectado. Entonces, cuando alguien tiene un exceso de pena o ha experimentado una pérdida, va a empezar primero a tener problemas de pulmón. ¿Problemas como cuáles? Tos. Hay gente que cuando ya es muy profundo puede desarrollar asma, sí, pero en un inicio, digamos, es una gripe común o se resfría fácilmente, tiene sudoraciones espontáneas, muchas veces la piel se le torna pálida, color metal, y así se va manifestando como esta energía del pulmón afectada justamente porque va perdiendo, digamos, o esta pena va desgastando esa energía, y posterior a eso, una vez que afecta el pulmón, puede también afectar al corazón. Pero la pérdida de un ser querido, de un ser amado, el fallecimiento, lo que sea, nos llena de pena. Y vamos, como usted dice, se afecta directo al pulmón. ¿Cómo contrarrestar, cómo evitar ese daño? Bueno, para evitar este daño, o sea, es una cuestión, digamos, inevitable, ¿no es cierto?, una pérdida. Sin embargo, uno puede ir trabajando en el tema de la aceptación. Claro que va a ser un proceso, no es una cuestión de que de un día para el otro, es un duelo que se debe vivir, se debe ir aceptando esta pérdida. Y posterior a eso, bueno, nosotros en medicina china hacemos una terapia que es la terapia del duelo. Entonces trabaja en puntos de acupuntura para dispersar la tristeza y también elevar la alegría. Entonces hay un punto del corazón justamente que nos permite elevar la alegría del paciente, y obviamente se va trabajando de la mano con terapias emocionales que le permitan ir entendiendo lo que está pasando este duelo, que va a tener su tiempo, para que esta persona vuelva a gozar de un estado de bienestar. ¿Y qué se recomienda para superar lo más pronto posible ese estado de dolor, de pena, de angustia? ¿Cambiar de actividad, viajar, distraerse? ¿Cuál es, aparte de estas terapias chinas, qué más se recomienda? ¿La alimentación? No sé, ¿cómo llenar de alegría ese corazón que está tan triste? Ya, perfecto. Justamente, por ejemplo, cosas muy sencillas como salir,
caminar descalzo en el césped. Es una terapia muy recomendada porque ahí lo que hacemos es un poco de reflexología. Estimulamos zonas del pie que están relacionadas directamente con nuestro cuerpo. Entonces puedes salir, caminar descalzo, practicar lo que conocemos como la respiración consciente. Una respiración consciente consiste en saber respirar. Todos respiramos. Sin embargo, hay formas de respirar que nos permiten a nosotros regresar a un estado de calma o de bienestar. Mientras se respira, se recomienda ir como aceptando el problema y tener en cuenta que uno puede transformar esto. Es una decisión también el tema de la salud. Si yo decido sanarme, pues voy hacia allá. Pero si digo, no, me voy a sumir en el problema y voy a seguir ahí, obviamente el cerebro entiende esta instrucción y nos va a enviar, ¿no? Digamos, diferentes situaciones que son como alarmas, alertas para el cuerpo para que uno tome acción. Sí, entonces, desde la medicina germánica, que es otra rama que manejo, se habla que la enfermedad no es más que una manifestación de nuestro subconsciente para que nosotros prestemos atención a lo que nos está pasando. Así se entendería como un estado de pena, por ejemplo, muere un cónyuge y a los pocos días muere también el otro cónyuge por la pena que le embarga ese fallecimiento. Claro, sí sucede, justamente. Alguien dice nadie se muere por las emociones, pero a la larga sí, porque lo que hace el cuerpo justamente es entender el mensaje que le estemos dando nosotros, sea un mensaje de algo real que esté pasando o incluso las cosas imaginarias que muchas veces nos enferman. Entonces el cerebro no diferencia entre lo imaginario y lo real. Él dice, esto está pasando, hay que ejecutar un mecanismo para defender. Entonces termina muchas veces en estas situaciones. El señor que nos llamó pregunta, la migraña, ¿por qué se origina y cómo se le puede contrarrestar? La migraña justo tiene que ver con lo primero que hablábamos sobre el tema del hígado. Entonces, el hígado almacena, nosotros en medicina china manejamos, el hígado almacena la sangre. Cuando hay una migraña, quiere decir que lo que está pasando ahí es un estancamiento de energía de hígado. Es decir, no permite o hace que la sangre que llegue a la cabeza esté como muy exacerbada. Hay demasiada energía. Entonces hay que manejar mucho el tema de la ira, la frustración o el resentimiento, o pueden ser las tres juntas, depende de lo que le esté pasando a la persona en la vida. A veces puede darse una migraña por frustración. El exceso de frustración está causando, digamos, desde la parte emocional, la migraña. Y a la par se puede hacer un tratamiento con puntos de acupuntura, con digitopresión, con ventosas. Se puede hacer otro tipo de terapias también que vayan trabajando. O sea, voy trabajando el hígado y a la par voy trabajando lo emocional para que el origen de la migraña sea resuelto. Porque si yo trabajo solo el ámbito físico y no estoy trabajando, digamos, la emoción que lo está causando, puede ser que me pase, claro que sí, pero vuelve. La idea es también trabajar el fondo del problema para que esta migraña no vuelva o no regrese a manifestarse en mi cuerpo. De acuerdo a los datos que tenemos acceso, en la ciudad de Ibarra hay muchas personas que viven solas, sean mujeres adultas, mujeres de edad mediana, personas solteras, hombres o mujeres, viven totalmente solas. Esa situación de soledad ¿también puede provocar ciertas enfermedades? Sí puede provocar diferentes enfermedades, pero es también dependiendo de la concepción de la soledad. Claro, nosotros vivimos en una sociedad en donde el concepto de soledad es negativo, ¿sí? No debería ser así, ¿no? Porque la soledad también tiene sus ventajas, nos permite también explorar otros ámbitos de nuestra vida, incluso dedicarnos más tiempo a veces a nosotros mismos. Lastimosamente, el medio ambiente en el que crecimos nos han dicho no, estar solo o estar soltero, digámoslo así también, o cuando se queda usted sola o sus hijos se fueron, es algo malo. Entonces, esa connotación es la que puede producir una enfermedad, porque lo que va a sentir es este sentimiento de abandono. Este abandono puede generar frustración, por un lado, la frustración afectaría al hígado, o puede ser que le provoque también como esta falta de amor y podría causar diabetes, porque la falta de amor, que es la falta de dulzura, provoca también la diabetes. Entonces, depende de qué ángulo lo vea la persona, cómo tenga esa connotación de soledad. Es decir, la soledad no es mala en sí, sino de lo que nosotros en el ámbito solo empezamos a desarrollar mentalmente. Exacto. Sí. Ya. Muy bien, quiere preguntar nuestra compañera Irina también.
Estimada Jessica, estábamos revisando y dentro de la medicina que ustedes están hablando, hay una glándula muy importante y que muchas veces ni se la conoce ni se la considera, como es el timo, ¿no? Esta glándula de la felicidad. ¿Cómo ustedes pueden trabajar esta glándula cuando señalábamos estos procesos de tristeza y demás? ¿Por qué señalan que es importante activar esta glándula? Claro que sí. El timo es una glándula muy importante en el organismo, como usted nos dice, ¿no es cierto? Y maneja un sinnúmero de emociones, al igual que otras glándulas. Entonces, su estimulación puede ser con acupresión. Cuando hablo de acupresión es como hacer presión sobre puntos de acupuntura para estimular ¿qué? Entonces, para el timo también existen puntos específicos que nos permiten ser estimulados y estos a su vez activan la glándula. Pero de ahí también hay otras cuestiones como el abrazar, el conversar, el expresar gratitud también nos permiten ir trabajando en las diferentes glándulas y en los diferentes estancamientos que a veces tenemos de emociones en el cuerpo. Porque las emociones estancadas también se expresan y también de alguna forma, digamos, se alojan, se guardan ahí, y si nosotros no las procesamos o buscamos mecanismos para que éstas salgan o sean liberadas, pues obviamente a la larga puede presentar algo. Entonces es necesario, como le digo, no sé, si usted es una persona que no está acostumbrada a abrazar, se me ocurre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Hago el acto de abrazar. Y eso me va a permitir ir como liberando diferentes emociones que a mí me hayan generado ese decir, no, a mí no me toquen o no me abracen. Entonces también es como parte de nosotros, abrazar, dar gracias y dar gracias por un montón de cosas, por el aire, por vivir. También estimulan diferentes hormonas dentro de nuestro cuerpo que permiten ir transformando también la dinámica de funcionamiento o la fisiología del cuerpo. Ahora, a veces el tema de la acupuntura es lo que nos pone un poquito de nerviosos, ¿no? El tema de las agujas y demás. ¿Cómo es este proceso? Primero en el término de la asepsia y también para eliminar ese miedo a las agujas. Ya. Dentro de lo que es la medicina tradicional china se trabaja una de las técnicas, como usted dice, es la acupuntura. Claro que a todos nos da miedo, incluso yo cuando empecé a estudiar un poco, a veces los profes decían, bueno, ¿quién quiere ser voluntario? Yo era como, no. Ya. Sin embargo, es como un proceso. Pero, digamos, yo he tenido, por ejemplo, pacientes que son niños. Con los niños el tema de las agujas es terrible. Entonces, para ellos, yo utilizo electropuntura, que son como electrodos que emiten electricidad en puntos de acupuntura. Utilizo semillitas de vicaria, que son unas semillitas que se les deja puesto y van estimulando el punto. Uso moxibución, que es una técnica que es un tabaco de Artemisa vulgaris, se llama esta planta, que estimula justamente con calor los puntos de acupuntura. Entonces, tengo alternativas, ¿sí? Para no... cuando ya es excesivo el miedo. Pero de ahí, como terapia es muy buena la acupuntura, ¿sí? Me la he hecho yo, que antes era como, tenía fobia a las agujas. Sin embargo, sí es una buena alternativa para ir tratando la salud. Pero como le digo, tenemos otras alternativas que ayudan a estimular estos puntos y a ayudar a equilibrar la salud del ser humano. Jessica, yo quiero retomar el tema del abrazo, porque quiero que usted me diga qué sucede en la persona cuando recibe el abrazo y qué sucede en la persona cuando da el abrazo. Le comento esto porque asistí yo a una terapia en Quito donde tenía que uno abrazarse con una persona desconocida por 5 minutos, ahí, abrazado, y tenía que expresarle al oído lo que primero le venga a la mente. Y créame que eso fue impresionante porque mucha gente terminaba sollozando, llorando, otros felices. ¿Qué pasó allí? Pero antes tengo una llamada. Hola, muy buenos días. ¿Aló? Dele paso, buenos días. ¿Está María en la línea? Buenos días. Buenos días. Sí, ¿alguna pregunta? Bienvenida. Sí, muchas gracias. ¿De qué viene la enfermedad a la tiroides de la persona? Ah, ya, perfecto. Muy amable. Ya vamos a llegar a ese punto de la tiroides. Entonces, terminemos lo del abrazo. ¿Qué pasa cuando uno da el abrazo? ¿Qué pasa cuando uno recibe? ¿Y por qué esa terapia de abrazarse 5 minutos con una persona que usted no conoce surte tanto efecto? Ya, es bien interesante este punto del abrazo. Yo también estuve alguna vez en una capacitación justamente donde utilizábamos como el abrazo como un mecanismo de cómo soltar cosas, etcétera. Y
Y justamente uno se da cuenta ahí que el abrazo, muchas veces sabemos personas que no estamos acostumbrados a abrazar y tampoco que nos abrace. Ahora, esto tiene mucho que ver con una cuestión que es el recibir y dar. Entonces hay personas que no aprendieron en su vida a recibir, quizás por cuestiones de formas de vida que tuvieron ellos, en su infancia, alguna expresión que tuvieron o en su casa no eran muy afectuosos, y otras que no aprendieron a dar. ¿Sí? Algo como un abrazo. Entonces el recibir y dar es importante, entonces por eso provoca diferentes o desencadena diferentes formas de expresar. Quizás alguien que tiene llanto es porque tenía justamente un conflicto con el tema de no sé, de dar o de recibir amor. Entonces vamos trabajando ahí un poco desde el tema del amor, y si hablamos desde la medicina china, yo estoy nutriendo la energía del corazón, que es la mente, la psiquis, todo lo que es también tiene que ver con el pericardio. Entonces me ayuda un montón a mejorar en ese aspecto. Cuando uno brinda un abrazo, libera emociones. Libera emociones. Y cuando uno recibe, oxitocina, se alivia de cosas. Es impresionante. Ajá. Hagan la prueba, denle un abrazo. Pero no es lo mismo. Yo le doy un abrazo a mi esposa, a mi hijo, a mi familiar. Claro. Pero otro fenómeno sucede cuando en una terapia le presentan, se sortean o con quien le toca enfrente darse un abrazo. Oiga, y le dice, dele un abrazo de 5 minutos y dígale lo que primero le viene a su mente al oído. Es impresionante lo que pasa con esa terapia. Esto se me venía a la mente, bueno, un poquito quiero entrarme en el tema de la religión, por ejemplo, en la misa, en la iglesia, cuando se da la paz, ¿no? Usted desconoce a la persona y le dicen dese la paz, muchas veces la mano o un abrazo, y la bien, gente, ¿no?, tiende a sonreír, sí, a alegrarse, a contentarse. Entonces, esto viene a ser un paso como lo que se está señalando ahora, ¿no? Ese liberarse, a lo mejor, sobre todo con una persona extraña, ¿no? Claro. Es que cuando hacíamos esa terapia, por ejemplo, a mí me tocó una pareja hombre. Más fácil supongo que es entre hombre y mujer. Me tocó hombre, un empresario que muy alto, más alto que mí, cosa que tuve que ponerme en puntillas para darle el abrazo. Y me decía, a ver, díganle lo que primero les viene a su corazón. Entonces yo le decía, qué gusto conocerte, no sé tu nombre, pero te deseo que estés bien y todo. Y es una cosa efectivísima porque cuando termina el abrazo, se logra una empatía con esa persona como que ya lo hubiera conocido desde más antes, porque se descargó emociones y se transmitió las hormonas de la alegría, del amor, la oxitocina. Las oxitocinas. Antes de seguir derramando esas hormonas, yo le quiero invitar a que sonría también en el Tianguis Ibarreño. Todos están invitados este sábado 13 y domingo 14 de julio a las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Usted va a estar feliz porque va a visitar 60 emprendimientos de ropa, de confecciones, ropa de medio uso en buen estado, productos nuevos, maquillaje, accesorios, bisutería, artículos para la piel, postres artesanales, camisetas y demás. Todo desde $1. ¿Qué tal? No faltes al Tianguis Ibarreño, apoya a nuestros emprendedores. Estaremos en Oviedo y Bolívar, diagonal a Mutualista Imbabura, en el parqueadero junto al Almacén El Globo. Así y a propósito de la felicidad, barriga llena, corazón contento. Ahí está la prueba. Así, Casa Campestre San Esteban. Sí. Ese menú para el fin de semana. ¿Tiene usted el menú? Sopita aguado de pollo. Qué rico. El platito fuerte, pechuga al grill, pincho al estilo San Esteban, pollo, lomo y chorizo parrillero, bebida limonada natural, postre helado. ¿Cuánto cuesta esta maravilla? Usted lo sabe, ¿no? $5. Increíble, ¿no? Así es, así es. En un ambiente campestre. No se olvide, estamos en Santiago del Rey, a 20 minutos de Ibarra, 099-162-0492. Barriga llena, corazón contento. Atención, los que van a ir a San Esteban. Está cerrado el paso por el barrio El Milagro, puente hacia Imbaya. No hay paso, están asfaltando. Usted para irse tiene que dar la vuelta, va por Chorlaví, sube por acá como que va a San Antonio, Chorlaví, se desvía, entra, sube por el semáforo del anillo vial de Chorlaví, llega y coge el camino que antes de subir a Guayabamba, mano derecha, hay un ramal que está semi-asfaltado, se está deteriorando, pero ese les lleva directo hacia el cruce que va a Imbaya, y de ahí ya coge el camino normal hacia el sector de San Esteban a Santiago del Rey. Solo esa indicación para quienes vayan a ir. Ahora sí, ¿algo más era? Antes de continuar. Sí, déjeme decirle que Seto es ahora Hospital del Día. Contamos con rayos X, un quirófano de
alta tecnología y médicos especialistas. Ahora también atendemos en medicina familiar con el doctor Carlos Rom y en ginecología con el doctor Andrés Ceballos. Centro de Especialidades de Traumatología y Ortopedia, CETO. Usted se fracturó, tiene algún problema en el pie, en el tobillo, tiene algún golpe en la actividad deportiva, una dislocación, venga donde los profesionales. Por favor, venga al Centro de Especialidades de Traumatología y Ortopedia, tecnología de punta en toda, hasta hay cámaras hiperbáricas, por si acaso, completísimo, ¿no? ¿Dónde? En San Antonio de Ibarra, Bolívar y Ezequiel Rivadeneira. Haga sus citas al 2-932-946, sábado si atendemos, 099-246-3231. Ahora sí, vamos con el tema. Nuestra querida Jessica, que logro encontrar a los tiempos. Estaba pendiente y hablamos la tiroides. La tiroides. Lo del abrazo y la tiroides. Lo del abrazo es fenomenal. Sí. Esa es una terapia fantástica. Y mire, a propósito de que nuestros chicos están de vacaciones, nos olvidamos de darles abrazos, ¿no? Ahorita voy a llegar a casa y a regalar abrazos. Empiece por el programa. Empiece por aquí. Con los guaguas. A ver, tengo una llamada. ¿No? ¿Cortó? Bueno, entonces sigamos. Preguntaba la señora que llamó hace un momento, ¿cómo afecta el estado de ánimo o por qué se producen los problemas de tiroides? Ya, justamente el día de hoy hemos estado hablando del hígado y la tiroides se relaciona directamente con el hígado también. ¿Ah, sí? Entonces las emociones que pueden estar presentes son justamente frustración, ira, resentimiento, por ahí también la depresión, que muchas veces creemos que la depresión, digamos, de alguna forma se origina de la tristeza. Al contrario de eso, dentro de los estudios de medicina china, la depresión viene por un exceso de ira que ha sido reprimida, por ejemplo, o una frustración reprimida. Entonces, por ahí pueden estar involucrados algunos de estos sentimientos que pueden estar afectando justamente el normal funcionamiento de la tiroides. Entonces, en estos casos toca revisar cómo está la energía del hígado, qué sentimientos lo desencadenan y tratar obviamente todos los síntomas que vienen de la mano de la tiroides, porque puede ser hiper o hipotiroidismo. Entonces toca como distinguir en qué lado está y desde dónde viene o dónde se está originando. Es por eso los cambios de humor evidentes de quien tiene problemas de tiroides, ¿no? Sí. Hay un exceso a veces de euforia o alegría o exceso de ira, entonces es como mucho tiene que ver con esas energías. Un poco con la bipolaridad también podría explicar. Otra pregunta porque se nos termina el tiempo ya. No, es que se me venía a la cabeza de esta película que está dando intensamente también de las emociones, ¿no? Esta película que se habla de las emociones, de la ira, del enojo y lo demás. Y justo ayer yo revisaba que se hablaba de estas emociones y que no solo está dirigida a los niños, sino muchos adultos, muchos grandes acudieron a ver esas películas porque definitivamente es ese retrotraernos a nuevamente vivir esas emociones, ¿no? Somos exactamente, niños, ¿no? Somos niños grandes. La tristeza, la ira, el enojo, la depresión, todo lo que estamos conversando ahora, que es lo que nos viene afectando a nuestro organismo. Y hay que estar preparados porque hay prójimos que no colaboran. Uno está tranquilo, viene un prójimo y le suelta una majadería y uno a contar hasta 10 y ese no explotar es dominio mental, pero también puede hacer daño porque se necesita abrir la válvula. ¿Cómo? Haciendo deporte, paseando, riéndose. Ok. Jessica, ¿dónde la encontramos? ¿Dónde está usted? Porque con esto le van a buscar muchas personas. Sí, se pueden comunicar ahorita. Estoy como haciendo servicio a domicilio aquí en Ibarra. También tengo terapias emocionales vía online. Y en una semana aproximadamente estaremos como en la Mariano Acosta, en donde está... Inaugurando el nuevo local, ¿no? Sí, en el nuevo local. Entonces ahorita por lo pronto se pueden comunicar al 096-318-5152. 096 318-5152. Ya. En unos 10 días se abre ya el Centro de Liberación Emocional. Bueno, es un centro más bien de terapias alternativas, medicina alternativa, que trabajamos diferentes dolencias sin dejar de lado la parte emocional y social, porque muchas veces nos enfocamos, digamos, en los síntomas sin buscar el origen. Nosotros trabajamos de forma integral, cuerpo físico, mental y también espiritual, entonces hay un sinnúmero de terapias para esto. Muy bien, Jessica Benavides con su tema liberación emocional. Hoy ella es experta en biodescodificación psicobiológica y naturópata también, completa, que ven jovencita, pero
muy preparada. Recomendado, así que llámenle para que alivie sus dolencias. Gracias por acompañarnos, Jessica, muy amable. Muchas gracias también, doctor. Cerramos el tema del día, una pausa y volvemos con ustedes. El tema del día. Noticias y acontecimientos que están a flor de piel y que requieren de su punto de vista. Inicio del espacio publicitario. ¿Te gustan las buenas ofertas? Doménica y Camila. Doménica y Camila. Ven a la nueva temporada de confecciones Doménica y Camila y encuentra sábanas